Bienvenidos Hola, todos. Es hola, buenas tardes. un placer tenerlos aquí nuevamente en este webinar de los miércoles. Una pregunta para todos. ¿Qué prácticas de éxito comprobado en gestión de proyectos has aplicado en tus proyectos ágiles o, entre comillas, y ahorita explico por qué, tradicionales? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y mientras entran todos, me gustaría hablarles de por qué este webinar. Sencillamente, todos conocemos gestión de proyectos de una manera u otra, a diferentes niveles de profundidad. Hemos visto diferentes prácticas, ya sean proyectos ágiles o tradicionales. Y a veces hay prácticas que parece que no fueran para nosotros. Hay prácticas que decimos, eso está muy bonito en el libro, pero a nosotros no nos funciona. ¿A ti qué te ha pasado con eso, René? Hola, buenos días a todos. Em, bueno, ya vamos a hablar de eso. Creo que no es el momento. Vamos a entrar en calor más adelante y vamos a hablar de nuestras experiencias. Vayan pensando ustedes, em, más bien, cuáles serían esas prácticas. Em, a mí me han pasado muchas cosas. Tengo muchos años de experiencia y he aprendido que las buenas prácticas son un igualador, Mauricio. Las buenas prácticas las crea un genio y cuando tus equipos las ejecutan apropiadamente, eh, se igualan al genio. Me Y gusta eso de igualador. eso es un igualador por arriba y eso me parece muy, muy ganador. Súper. Vamos entonces a empezar haciendo que por favor nos ayuden, escaneando este código, conectándose a Menti para poder responder esta pregunta. Entonces, por favor, ayúdennos escaneando este código. ¿Qué prácticas, una o dos palabras, han sido altamente exitosas para ti en tus proyectos? Aquí no Que importa si estamos hablando de agilismo tradicional, en fin, vamos a ver prácticas que nos han Mauricio, funcionado en ambos tipos de proyectos. Mauricio, Entonces, que mi ayúdennos, micrófono por no se favor. está escuchando. ¿Micrófono? Mauricio, Sí, mi micrófono no se está escuchando, dicen varias personas. permíteme un momento. Que no me escucho. Ahora sí. Hola, hola, probando. Perfecto. Nos, Listo. gracias, Muchas gracias, Camilo. gracias. Gracias, Pablo. Muy bien. Comunicación, lecciones aprendidas, el Pasa en los daily. proyectos, pasa en la vida, pasa en los webinars, ¿no? Ajá, exacto. No hay nada perfecto. Bueno, entonces ahí tenemos varias cosas interesantes. Van ganando como lecciones aprendidas, muy importante. Comunicación, ush, creo que es, pero totalmente brutal. Planificación Sí. inicial, gestión de riesgos, socialización, que tiene que ver con comunicación, identificación involucrada, ok. ¿Qué más ves por ahí, Mauricio? Gestionar stakeholders, definir responsabilidades, delegar, daily, despedir. Esa está buena. Definición de alcance, dice alguien, y creo que eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. Creo que vas a hablar tú un poquito del tema. EDT, Eh, esa me gustó. bueno, planificación inicial, y es que a veces nos olvidamos que así estemos trabajando ágil o estemos trabajando tradicional, eh, tenemos que planificar porque construir un producto, construir software es un arte, ¿no, Mauricio? Y si no sigo las reglas del arte, pues ¿qué estoy haciendo? Exacto. Bueno, muchas Faltan gracias. pocas Excelente personas. participación. Tenemos un feedback muy interesante. Creo que mira, puntos de vista. Uy, eso sí es que es importante. Vamos a hablar de varios de estos. Em, vamos a tener un diálogo.
Nosotros vamos a exponerles un poquito lo que nosotros pensamos desde dos puntos de vista el día de hoy y vamos a dejar un espacio amplio al final de la sesión para que hablemos porque nos hemos dado cuenta que en estos escenarios todos tenemos dudas y todos queremos de pronto aportarle también a nuestros camaradas. Muy bien. Bueno, ya tenemos bastantes datos acá, lecciones aprendidas, comunicación, escuchar, planificar. Después vamos a hablar de esa de despedir porque fue una buena práctica exitosa. Sí. Estuvo excelente. Pero bueno, para Toca a quienes veces. no nos conocen, somos Mauricio Mauricio Morales. Morales. Mauricio está en este negocio hace veintitantos años que lo conocí en una empresa y desde entonces nos conocemos. Ha ayudado con Projectical a muchas compañías, equipos y personas a, primero, tener mejores proyectos exitosos y segundo, a, a certificar. Tiene un sistema de certificación en PMP excelente, muy bien puntuado. eh, y ya, Mauricio, toda la confianza, amigo. Y bueno, estamos en esto porque él tiene mucha experiencia en todo lo tradicional, ¿ok? Que ahorita vamos a hablar del tema. Ahora vamos a hablar. Y René, muchas gracias por estar acá. René es una persona, la persona que yo creo que más conoce de todas las personas que conozco de agilismo. Lo ha sufrido en carne propia, lo ha vivido en carne propia. Es una persona que ha aprendido a las buenas y a las malas del agilismo, de cómo implementarlo efectivamente, mucho tiempo en aspectos de gestión de proyectos, gestión de desarrollo de software, conocedor, experto en las mejores prácticas de ingeniería de software y nos acompaña porque es la otra cara de la visión y no es porque sea una cara opuesta, son caras completamente complementarias. Pero gracias René por estar acá porque tienes una Igualmente, Mauricio, experiencia impresionante en esto. Adelante. igualmente. Bueno, vamos a hablar inicialmente de buenas prácticas en proyectos ágiles. Y ya me anticipé un poco al comienzo a decirles que eh, las buenas prácticas son igualadores, se convierten en patrones, ¿no? Y en la actualidad estamos hablando, por lo menos en agilismo, de eso, de lenguajes de patrones. Scrum, por ejemplo, como un lenguaje de patrones. Y es muy interesante ver que esos patrones, que ya son comprobados, nos permiten igualarnos con los mejores equipos, con los mejores practicantes, con los mejores gestores, ponle el nombre que quieras, porque nosotros usamos eso, gestión de proyectos como un genérico, ¿no? Ahí tú puedes poner project manager o gerente de proyectos, o puedes ponerle de alguna manera Scrum Master o Product Owner o Product Manager. Entonces hay una cantidad allí de roles con nombres específicos, pero que a todos nos toca de alguna manera gestionar los proyectos. Avanza, por favor. Listo, entonces arranquemos. Vamos a ser rápidos, Mauricio, para que al final podamos tener una gran participación de todos los asistentes. Entonces, primera buena práctica. Suena un poco obvio cuando uno ya es agilista, pero me encuentro en los cursos que damos con que muchas organizaciones, muchos equipos, muchas personas no lo tienen tan claro. Debemos priorizar antes de arrancar a trabajar. Es una muy buena práctica porque me permite saber qué voy a hacer primero y por qué voy a hacerlo primero. Normalmente, eh, en agilismo al menos, cuando estamos priorizando por valor. ¿Qué valor vamos a entregar? ¿Cómo entregamos más valor? Y aquí ponemos un gráfico que es un gráfico representativo del principio de Pareto o el principio 80-20, ¿sí? Que indica que cuando yo hago esa priorización, el 20% de mi esfuerzo resulta en el 80% del resultado. El 20% de mi esfuerzo, el 80% del resultado. Díganme si eso no es un buen negocio, ¿ok? Entonces, yo lo digo un poquito brusco, no se vayan a ofender, por favor, pero yo lo llamo trabajo inteligente.
Cuando yo me siento 5 minutos, 10 minutos y organizo mi día, organizo el proyecto, organizo la lista de cosas que vamos a hacer con el equipo, cuando yo arranco a trabajarlo, pues voy a generar más valor, voy a causar un mayor impacto, voy a tener un resultado mejor y al mismo tiempo también voy a lograr tener esos temas técnicos previos que son importantes, ¿no? Que yo haga una tarea que es prerequisito de otra, por ejemplo. ¿Ok? Aquí hay muchas técnicas de priorización, pero uno puede trabajar a alto nivel Kano, a alto nivel la técnica urgente, uno puede trabajar a más bajo nivel técnicas de valor contra complejidad, puede trabajar pirámide, o sea, hay un montonón de cosas, pero Pareto, busquemos Pareto. Pareto es súper herramienta. Listo. Segundo punto, segunda buena práctica desde el punto de vista ágil. Y aquí nos encontramos con una palabra, eso es un ideograma japonés que significa Kaizen. Kaizen es mejora continua, grosso modo. No practico mucho mi japonés, Mauricio, entonces el poder de Kaizen. Kaizen es mejora continua e incremental. Aquí hay algo interesante, perdón, y es que Deming lleva su mejora continua, su ciclo de Deming ¿Mm? PDCA, ¿no? Lo lleva a Japón en finales de los 50 y ellos lo convierten con su disciplina y en Toyota, sobre todo en el sistema de fabricación de Toyota, lo convierten en Kaizen. Y Kaizen resultamos nosotros ahora importándolo de Japón desde hace ya varias décadas. Kaizen es mejora continua e incremental, que significa que nada está terminado, que todo es susceptible de mejora, que yo constantemente estoy mejorándolo. Y de ahí sale una frase que me encanta y que rige mi vida de alguna manera, que ellos inventaron y es 1% mejor cada día. 1% mejor cada día. Si yo estoy revisando constantemente mi comportamiento, si estoy revisando constantemente mis equipos, mi organización, siempre habrá un proceso que mejorar, un documento que mejorar, una comunicación que dar, una estrategia de feedback mejor, ¿ok? Entonces, el poder de Kaizen. Y aquí viene, por ejemplo, dentro de Scrum, que yo trabajo con ciclos que se llaman sprints, Mauricio. Entonces, yo, yo tengo un ciclo y paro, pienso, mejoro y actúo y continúo en el siguiente ciclo y así sucesivamente, creando un comportamiento exponencial de mejora que se acumula, se acumula, se acumula y se convierte como en un crédito bancario, ¿no? Que los hemos sufrido todos. Y ahí hay una frase que me encanta para terminar esta diapositiva que dice que el, eh, el interés compuesto es el poder más grande de la galaxia. Y cuando uno trabaja con Kaizen, uno le aplica interés compuesto a sus equipos, a sus colaboradores y a uno mismo, convirtiéndose en una organización, equipo, persona exponencial. ¿Ok? Muy poderoso. ¿Qué piensan de eso? Hacer trampa. ¿A quién le gusta hacer trampa? Suena Parece que contradictorio, ¿no? fuera contradictorio, exacto. Parece que fuera pecado hacer trampa. Bueno, yo le digo hacer trampa porque en agilismo tenemos una colaboración muy directa eh, con los stakeholders, con el cliente, en definitiva, y tenemos una colaboración muy grande con los diferentes equipos. No trabajamos por silos, es decir, no trabajamos separados por áreas, sino que todos trabajamos colaborativamente para sacar adelante nuestros proyectos, nuestros productos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hacemos trampa de alguna manera porque antiguamente, cuando yo empecé a trabajar en esto hace 30 años, era como una competencia entre las diferentes áreas y entonces uno entregaba un desarrollo y era como el área de pruebas tratando como de ponerle el palo al desarrollo, como tratando de demostrarte que no funcionaba, pero como de una manera negativa, ¿sí? Eso lo viví yo en esa época. Entiendo que hay organizaciones donde todavía sucede eso porque trabajan por silos, Mauricio, eso es increíble. Entonces, en los cursos nos encontramos eso y yo a veces pienso que estoy en otro siglo y me devuelvo a los años 1990.
Entonces, resulta Increíble. que empezaban a pasar eso, ¿no? Entonces, como que escondían las pruebas que te iban a hacer para luego poderte enrostrar que te encontraron errores. En agilismo, nosotros hacemos trampa, porque desde el comienzo nos preguntamos directamente, como debe ser, con una buena comunicación, señor cliente, ¿cómo vas a ser feliz cuando yo te entregue el producto? ¿Con qué vas a ser feliz? ¿Qué me vas a revisar? ¿Con qué métricas vas a analizar que vas a estar feliz, satisfecho, dichoso con lo que yo te voy a entregar? Y luego cuando estamos hablando en el equipo, hay una persona o un conjunto de personas encargadas de la calidad y vamos a preguntarles directamente, oye, tú, ¿cómo vas a lograr, nosotros como equipo, qué checklist, qué temas vamos a revisar al final para aprobar más que satisfactoriamente el software? ¿Cuáles son los temas? Entonces, de alguna manera es como hacer trampa, porque yo ya sé qué me van a preguntar en el examen, ¿ok? Como si tú al profesor le preguntaras, profe, ¿qué va a preguntar en el parcial? Y el profe te va soltando temas de lo que va a preguntar en el parcial, tú estudias y cuando presentas el parcial, 5, calificación perfecta. ¿Por qué? Porque sabías desde el comienzo qué te van a preguntar. Colaboración, comunicación, estamos todos construyendo el mismo producto, nos conviene a todos que ese producto sea exitoso, entonces colaboremos. ¿Por qué tenemos que escondernos cosas? ¿Por qué tenemos que hacernos como crear esa relación que no es de colaboración? Entonces, hacer trampa, preguntemos desde el comienzo, ¿cómo te vas a sentir feliz al final? Y eso Y va entonces tú ya curiosamente sabes en cómo. contravía de algo que ve uno mucho en los proyectos, donde en vez de ser colaboradores entre equipos o inclusive entre el cliente y el proveedor, parece que fueran dos bandos, a ver cuál le gana al otro, a ver cuál friega más al otro. Eso pasaba mucho y yo lo viví, y entonces se pasaban esas peleas entre silos, ¿no? Un silo es esas áreas separadas, ¿no? Que están como un silo donde se almacenan cosas completamente herméticos, cerrados así, no herméticos, y entonces tenemos una organización de un poco de colaboradores, y al final aquí arriba tenemos un líder de ese silo que tiene sus propias agendas, que tiene sus propias intenciones de avanzar en la carrera, en la organización, y tenemos el silo de al lado que tiene la misma situación. Y entonces, ¿qué pasaba? Empezaban esas peleas ahí por egos y esas peleas por las intenciones de ascensos y todo eso, ¿no? Ahorita trabajamos colaborativamente en agilismo. Entonces hacemos trampa, nos decimos desde el comienzo todo. Feedback, el desayuno de los campeones. Esta frase es de un mentor muy querido mío, Juan Carlos, espero que estés por ahí. Eh, el feedback es el desayuno de los campeones. Estamos desde el agilismo estamos pensando que como estamos metidos en Kaizen, en mejora continua e incremental, ¿cómo hacemos para mejorar ese 1% en lo personal? ¿Cómo hacemos para mejorar ese 1% diario en lo que yo hago, en lo que no estoy haciendo, en lo que puedo hacer mejor, en lo técnico, en lo personal, en la comunicación? Entonces, una muy buena práctica en lo ágil es que promovemos el feedback. Promovemos culturalmente que se dé y se reciba feedback, promovemos en el mindset que las personas reciban y den apropiadamente feedback. Diferentes técnicas existen, ahorita de pronto les nombro algunas para que hagan una búsqueda rápida, pero dar feedback es la manera apropiada de hacerle ver a tu colaborador, a tu equipo, cómo va. Hay organizaciones que escasamente te dan el computador y una clave y trabaje. ¿Pero qué tengo que hacer? No, no, usted verá, trabaje. Y parece mentira, pero es anécdota, ¿ok? Parece mentira, pero es anécdota. Y no solamente en mi caso, que me ha pasado en organizaciones grandes donde he trabajado, sino que mis estudiantes en los cursos me hablan de lo mismo, que los agarran y los sueltan a que los perros hagan con ellos lo que quieran, porque no tienen ni idea. Y una persona que esté bien enfocada, de pronto crea valor porque esa es su manera de ser. Pero una persona que no entienda la organización o no entienda el producto puede hacer daño incluso. Entonces, feedback. Eh,
El feedback es un regalo. Voy a repetirlo. El feedback es un regalo. Y como hacen los psicólogos una tercera vez, el feedback es un regalo. Alguien pensó en ti y quiere verte mejor, porque a veces asumimos el feedback como algo negativo, como si alguien nos estuviera ofendiendo, ¿ok? Claro, hay gente que no lo sabe hacer, hay que enseñarle, pero siempre podemos analizar lo que nos están diciendo. Hay cosas que de pronto te podemos desechar, no lo vemos válido, pero hay muchas cosas que incluso están dichas mal, están en lo cierto. Tenemos que ser humildes y decir, oye, voy a mejorar. Me acaban de dar un regalo para mejorar mi 1% diario. ¿Ok? Y El ahí feedback pasa es un algo, regalo. René, con el feedback. Y yo creo que todos hemos estado en organizaciones en donde cuando uno comete un error involuntariamente, el primero que se entera es el jefe. Y el primero que llega es el jefe porque alguien fue a decirle. Tenemos también miedo muchas veces de darle feedback a la persona que tenemos al lado. ¿Y será que le digo o hoy mejor le digo al jefe? Eso es como cuando los niños están jugando y uno le pega al otro. En vez de decirle, no me pegue, va y le dice a la mamá, Juanito me pegó, y la mamá, para que venga y lo regañe. Pero eso va a mejorar el comportamiento. ¿Cómo queda la confianza entre las dos personas o entre el equipo? Cuando no hay un feedback interno, sino que de una vez viene el regaño de arriba. Y ese es un problema que tenemos en muchísimas organizaciones y muchísimos proyectos. Y me gusta mucho lo que dice René acerca de cómo tomar el feedback. Yo aprendí hace mucho tiempo en un diplomado de liderazgo que soy yo el que domina cómo se siente con lo que le dicen. Soy yo el que determina cómo me voy a sentir con lo que me están diciendo. Y es parte del estoicismo que debería ser natural en los gerentes de proyectos. Yo no tengo por qué dejarme afectar por lo que me digan. Soy yo el que determina cómo eso me afecta. Si lo tomo a bien o lo tomo como algo personal. Un buen tema para una de nuestras sesiones de los miércoles. Gerencia de proyectos y estoicismo, estoy de acuerdo contigo. De Aquí, acuerdo. antes de continuar, Edwin nos saluda desde Bucaramanga, Gonzalo nos saluda desde Ecuador, eh, nos saluda Arturo Arturo desde desde Sydney. Sydney, Australia, y Silvia Lorena, hola Silvia, compañera de la U. Eh, Feedback a tiempo y honesto, positivo y constructivo, así tiene que ser Silvia. Exacto. Hay Eso también técnicas implica, sí, señor, adelante, René. hay técnicas, ¿no? Para dar un buen feedback. Nosotros normalmente en agilismo usamos dos con diferentes técnicas por dentro. Una se llama un one-on-one o un one-to-one, depende de la documentación que encuentres, que es que tú periódicamente te reúnes con cada uno de los miembros de tu equipo y eh, hablas de la vida, hablas de la organización, hablas del liderazgo, hablas de su crecimiento, hablas de su plan de formación, de su plan de carrera. eh, lo vuelves humano porque trabajamos con personas. Nosotros no trabajamos con robots todavía. Trabajamos con personas y las personas requieren atención de persona. ¿Ok? Entonces ese feedback te hace estar sincronizado completamente con cada uno de tus colaboradores y hace sentir al colaborador lo que debe ser, ¿no? Que es una persona, que es importante para la organización. Y bueno, eso es importante. Y luego el feedback instantáneo. El feedback instantáneo es en cada momento que es necesario dar un feedback porque salimos de una reunión, salimos de una ceremonia, estuvimos en un momento como tensionante con un cliente. Entonces, de inmediato, tan pronto termina, 5 minutos. ¿Cómo te pareció? Oye, mira, muy bien, manejaste muy bien esto. Esto creo que debimos haberlo manejado mejor y aprendemos de inmediato. ¿Ok? Feedback instantáneo. Y hay una técnica para dar feedback que se llama la técnica del sándwich. Averígüenla, no se las voy a decir. ¿Ok? Que Queda tiene de que ver con tarea. algo de lo que estaba diciendo Silvia previamente. Muy bien. Claro, Gerardo, hacer que los miembros del equipo se sientan importantes en el proyecto, porque se tienen que sentir importantes porque son lo más importante del proyecto.
Los que construyen el proyecto somos los que construimos los proyectos, somos las personas, los equipos. Y, y por eso el manifiesto ágil habla de eso. O sea, preferimos a las personas, a las interacciones, que tener una herramienta o que tener un plan muy estructurado o que tener un tema muy dogmático. Entonces preferimos a las personas porque son las que construyen el asunto. ¿Ok? Entonces, de acuerdo, completamente. Eh, sí, Silvia, el feedback es en ambos lados, ¿no? O sea, en un one-on-one, tú das feedback y recibes feedback. Y cuando los colaboradores se dan cuenta que tú aprendes de ellos, eso es exponencial la mejora de los equipos. Impresionante. Los tres pilares. Entonces, en Scrum, pero se ha popularizado el tema y se usan en otros marcos de trabajo ágiles. Se habla de tres pilares principales que son transparencia, inspección y adaptación. Entonces, es una buena práctica promocionarlos, darlos a conocer eh, y pues evangelizarlos de alguna manera, o sea, hacer que los equipos los vivan, que en todas nuestras ceremonias, nuestros eventos, nuestras reuniones se vivan, que en todos nuestros artefactos, es decir, nuestro tablero, nuestros documentos se vivan, ¿ok? Entonces, transparencia es el primer pilar. En agilismo tratamos eh, hay cosas que son difíciles de decir y hay cosas que contractualmente es muy complicado de decir, ¿no? Pero tratamos de ser lo más transparentes posibles. Porque es que con base en la transparencia yo tengo, primero, una generación de confianza con las personas con las que estoy tratando, con las que me estoy comunicando. Porque es que uno no trata de empresa a empresa. Tú eres una empresa que prestas un servicio a otra empresa, ¿ok? Claro, pero realmente las empresas no se hablan entre ellas. Tú tienes unas personas en esta empresa que se hablan con personas en esta empresa. Las relaciones son P2P, no B2B, o sea, person to person, ¿ok? Son de persona a persona. Entonces, cuando existe esa transparencia, se crea un flujo de confianza que hace que todo ande muy bien. Es impresionante. En lugar de que te estén amenazando con clavarte una póliza de cumplimiento, están reuniéndose contigo para ver cómo pueden colaborar contigo para solucionar un problema que tiene el proyecto. ¿Ok? Y eso es un cambio de mentalidad y un cambio en el estrés también de los proyectos muy grande. ¿Ok? El cliente no es un enemigo, el cliente se está dando cuenta que tú estás construyendo un producto para él, para su beneficio. Entonces, ¿por qué eres un enemigo? Eres un colaborador, estamos trabajando todos en equipo para que eso ande. Entonces, transparencia significa que la información que yo doy es veraz. Y eso entonces sirve para el siguiente punto. Transparencia, inspección. Si yo tengo una información veraz, entonces yo puedo inspeccionar esa información, puedo inspeccionar lo que está pasando a las personas, a los artefactos, a los productos, y lo que yo estoy inspeccionando va a ser lo que es, va a ser lo que está pasando y no una mentira. Imagínense que ustedes tomen decisiones con base en mentiras. Entonces alguien viene y te dice, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Cuando uno no hace una gestión apropiada pueden meterle los dedos en la boca de esa manera, Mauricio, ¿no es cierto? Uf, Entonces, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy bien, y a los 6 meses te das cuenta, eso ha pasado, suena, a mí no, pero suena a cuento, pero es anécdota. Entonces em, la idea es, oye, por favor, eh, di la verdad, porque yo tomo decisiones con base en esa información que tú me das. Tienes un novio o una novia, te dice que es soltero, tú te casas, tomas la decisión de casarte y luego sabes que resulta que ya estaba previamente casado. ¿Ok? mm, Eso es lo que, o sea, muy fuerte, pero es lo que nos pasa en los proyectos. Tomamos decisiones con exacto. base en información equivocada. Entonces, luego de que inspeccionamos, no solo inspeccionamos por inspeccionar, no solo inspeccionamos eh, por decir, ah, sí, hicimos el trabajo. Tenemos una lista interminable de lecciones aprendidas, ¿ok? Sino que vamos al siguiente nivel. Actuamos, según dice el modelo de Kaizen, actuamos y mejoramos. Adaptación es el tercer pilar. Tomamos esa inspección, esos datos de la inspección y decimos cómo podemos mejorar esa situación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué tenemos que hacer mejor? ¿Qué tenemos que comenzar a hacer?
¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es súper, súper importante. Tres pilares. Cuando se viven dentro de nuestras ceremonias, nuestra comunicación, nuestros artefactos, documentos, en nuestro Scrum Board, o sea, el tablero de Kanban, cuando se vive, estamos todos tranquilos, tenemos confianza, confiamos el uno en el otro y es el primer paso para construir equipos de alto desempeño. Sin eso no se puede. Aquí Cristian ya nos dejó la tarea hecha. Los 3 pasos para la técnica del feedback tipo sándwich. Comenzar con un comentario positivo, proporcionar retroalimentación constructiva, terminar con otro comentario positivo. También Gerardo nos puso elogio, petición y explicación, agradecimiento y mensaje positivo. Criticar con tacto. Correcto, siempre, siempre en lo positivo. Yo normalmente al final lo que hago es, bueno, lo que viene. Entonces, mira, lo hiciste muy bien, ahora lo que vamos a hacer es en tu plan de mejora, en tu plan de carrera, vamos a hacer esto, ¿sí? Para que quede como el futuro abierto de que se puede seguir mejorando. Dice Daniel Sabogal que prefiere el Grab de Management 3.0. Súper. También. Ya tenemos otro Rap. tema para investigar, Sí. para que lo vayan buscando ahí. ¿Listo? Gracias, Daniel. Eh, Colaboración a todo nivel. Y ya empezamos a hablar de eso. Entonces, eh, es importante que colaboremos, no que trabajemos de manera competitiva, ni en modo pelea, mucho menos. Colaboramos, estamos construyendo un producto, prestando un servicio todos juntos. ¿Por qué tenemos que hacerlo en un ambiente negativo? Eh, Hay algo muy importante y científicamente se ha demostrado que cuando yo colaboro, los esfuerzos de las personas se multiplican y se vuelve exponencial la curva del logro, ¿sí? La curva de la consecución de los objetivos. Cuando yo no colaboro, cuando no trabajo en equipo, los esfuerzos se suman, a veces se restan dependiendo de con quién trabaje. Yo creo que ahí pueden ponerle caras a eso que yo acabo de decir. Entonces, cuando se suma es un comportamiento lineal, o sea, la curva sube así lineal. ¿Ok? Cuando colaboramos y trabajamos en equipo, la curva es exponencial, es algo así. ¿Ok? Porque se multiplica. Entonces, la colaboración, podemos trabajar bien, podemos trabajar sabroso, tranquilos, sabiendo que entre todos estamos logrando construir un producto de alta calidad, excelente, de gran valor, que el cliente se sienta satisfecho, eh, colaborando con el cliente, con todos los stakeholders, con los sponsors, con nuestros colaboradores, en las células, trabajando colaborativamente al interior, no por silos o por silos de uno, ¿ok? Que es un fenómeno de antipatrón que estamos viendo en la actualidad, silos de a uno, ¿no? Listo, entonces colaborar. Una buena práctica súper, súper importante. Trabaja uno más tranquilo, pero tiene que hacer más trabajo, ¿no? Generar estos ambientes de colaboración, de trabajo en equipo, donde se vivan los tres pilares, donde trabajemos con Kaizen implica trabajo, de gestión. Por eso se llama gestión de proyectos. No decir, como decimos con Mauricio, una vez al mes a decir cómo vas para hacer un informe, que además puede ser mentiroso, ¿ok? Mm. Sino ir un poco más a hacer la gestión, hacer el trabajo. Siguiente, Mauricio, por favor. Bueno, yo quería hacer una anotación de algo que tú habías dicho previamente, Mauricio, y es que tú hablaste de la forma como las personas asumen el error, Sí. cómo las organizaciones y los líderes asumimos el error. Y yo quería contarles algo. Nosotros nos dimos cuenta de eso con Mauricio hablando todos estos años, que es algo que pasa en todas las organizaciones, tengan el proceso, la metodología o el marco de trabajo que ustedes quieran. Y entonces nosotros creamos algo que se llama Project Management by Mistake, es gerenciando proyectos a través del error, que es un modelo ágil que mezcla toda esa experiencia. Entonces quería contarles que con Mauricio creamos eso, por si acaso les interesa en algún momento lo escuchan. Bueno, el último punto, medir, medir, medir. Eh, yo no puedo ser ágil si no mido, o sea, si no inspecciono, y por eso saqué un zoom acá de esa parte, ¿no? Porque cómo me adapto si no tengo información. Entonces, ¿cómo hago para tomar determinaciones, para pivotear? ¿Cómo hago para
Eh, Pivotear es cambiar en algún momento que necesito porque encuentro alguna situación en mi proyecto, ¿no es cierto? Entonces, en mi vida, en mi proceso, en mi equipo, lo que sea. Entonces, medir es la base de poder lograr esto. Mientras más automática sea la medición, mientras menos haga cosas manuales, mejor. Aquí en este momento estamos viendo una página de Jira Software, que es uno de los software más usados en gestión de proyectos ágiles, tanto con Scrum como Kanban y Scrumban, que es una mezcla de los dos. ¿Ok? Entonces el tema es, oye, ¿cómo hago yo para usar estas herramientas apropiadamente sin medir? ¿Ok? Acá yo tengo un tablero de demo muy sencillo con unas tareas que están asignadas todas a dos alter egos míos y vamos a ver algo interesante que tiene Jira y que tienen muchas de estas herramientas y que uno debería tener en general. Si yo mido, o sea, si yo estoy recolectando información en el momento en que cada uno de mis colaboradores mueven una tarjeta y me dicen que han terminado o que están en pruebas o el flujo que tú tengas, este es un flujo por defecto de Kanban. Yo uso como 12 columnas para gestionar mis proyectos. Los talks son salvajes, ¿no? Pero el tema es que automáticamente la plataforma por debajo te está recolectando información, pero ¿cómo la aprovechas? Entonces, por ejemplo, Jira te permite hacer dos cosas. Jira te permite venir aquí a crear un dashboard que les voy a mostrar, ¿ok? Y tú puedes tener la información al minuto, sin tener que ir a Excel a digitar datos y a crear gráficos, lo que sea. Entonces, acá tú tienes, por ejemplo, los proyectos en los que estás en este momento, tienes el burn down chart que este es un proyecto de Scrum. Yo creé este demo con un proyecto de un sprint de 2 días, entonces por eso se ve automáticamente como que bajó todo, pero entonces tienes tu burn down chart, tienes acá un pie chart de cuáles son las diferentes, la cantidad de funcionalidades, story, que pueden ser historias de usuario, errores, bugs, tareas, lo que sea, que tengo en cada uno de los estados. Acá yo tengo cuáles tengo asignados por tipo. Entonces, cuáles son historias, cuáles son épicas, cuáles son tareas, cuáles son bugs, ¿ok? Aquí el created versus resolved que me están mostrando todo el tiempo cómo voy, ¿no? Estoy creando más errores de los que estoy solucionando, por ejemplo, dentro del mismo sprint. Aquí, por ejemplo, cuáles tengo clasificadas por prioridad, cuáles están en high, en medium, ¿ok? Cuáles tengo por asignación, entonces puedo ver la carga de los colaboradores, de los developers, y así sucesivamente. Acá yo puedo tener lo que tengo en progreso yo, y yo puedo tener un dashboard personal y puedo tener diferentes dashboards para cada proyecto o uno general. Entonces, hay algo muy interesante que es el segundo punto de Jira y es, oye, eh, yo puedo crear filtros personalizados. Tiene un lenguaje que se llama JQL, un lenguaje de consulta propio, donde yo luego puedo venir y graficarlo aquí como quiera. Por ejemplo, número de bugs por desarrollador, número de bugs con su prioridad o con su nivel de dificultad, ¿no? De impacto. Eh, la cantidad de carga, por ejemplo, y cosas por el estilo que yo quiera ir midiendo. Hay muchas métricas, no voy a quedarme acá, hay libros completos sobre métricas, pero ese es el tema, Mauricio. Entonces, nosotros hemos encontrado que muchas organizaciones usan Jira y de hecho tenemos un curso de Jira, ¿no? Pero un curso de Jira práctico, no es ahí teoría, sino que se aplica sobre proyectos reales. Y eso es súper, súper valioso, Mauricio. Esas eran las 7 buenas prácticas ágiles que quería compartir con ustedes. Ahorita Mauricio va a comenzar a trabajar desde el otro punto de vista que es colaborativo, no es el otro punto de vista ni es una pelea y por eso estamos aquí los dos colaborando. Exacto. Mauricio, cuéntanos. Gracias, René. Increíbles las prácticas. Ahorita más tarde podemos repasar algunas de ellas. Entremos ahora a hablar de las prácticas y abro comillas, y ojalá pudiera poner las comillas bien grandes, proyectos tradicionales. Primero, ¿por qué las comillas en proyectos tradicionales? Estamos muy acostumbrados, lamentablemente, y yo creo que más por estrategias de mercadeo extrañas a nosotros, que porque esa sea la realidad,
hablar de dos mundos, agilismo y tradicional. Y el tradicional estamos acostumbrados a que ahí están el PMI y cascada. Es un error inmenso. Primero que todo, nunca el PMI ha hablado de que algo es cascada. Nunca el PMBOK ha sido pensado como si fuera un proyecto en cascada. Cascada es una forma de ciclo de vida en donde yo debo terminar algo para poder continuar algo. Con cascada, que viene de los grandes proyectos de ingeniería civil, es que se hacen muchas cosas hoy en día y se siguen haciendo y se seguirán haciendo. Pero eso no implica que sea PMI, que sea PMBOK, que tenga que ser un PMP el que funcione en tradicional de un Scrum Master en agilismo. No, por eso las comillas. Y vamos a ver algunas de las prácticas que están relacionadas con la gestión de proyectos de acuerdo a estándares del PMI y algunos otros modelos que son altamente efectivas. La primera, por la que yo siempre peleo y lo primero que miro en un proyecto, la EDT, pero 100% por entregables. ¿A qué me refiero con esto? Y yo creo que ni siquiera lo digo yo. Veamos lo que dice el PMBOK Guide y lo que dice el Process Group Practice Guide. Subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y manejables. Ahí no está hablando de tareas, los entregables. El beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. Estamos hablando de entregables, de lo que se debe entregar. Quiero que Y te Mauricio, imagines esta situación. esto, Sí, esto se podría mapear perfectamente a un backlog. exactamente. Es que el No backlog pelea, también es nada, por no entregables. peleamos. Sigue. Sí, exacto. Quiero que te imagines esta situación. ¿Sí? Imagínate que tú tienes tu niña, ¿sí? Pequeña, se van a ir de paseo este fin de semana. Y tú le dices, mi amor, tú ya estás grandecita, ya sabes cómo organizar tus cosas, por favor, organiza tu maleta. Y ella te dice, pero mamá, yo todavía no sé organizar, tú siempre me organizas la maleta. Mi amor, es muy fácil. Saca las cosas que vas a necesitar, las doblas, las guardas en la maleta y cierras la maleta. Listo, mamá. Y va. Salen de paseo, se van, llegan al hotel. Bueno, mi amor, ponte el vestido de baño. Y la niña abre la maleta y encuentras esto. ¿Qué pasó? Mi amor, ¿dónde está el vestido de baño? Ah, es que veníamos a piscina. Pero mi amor, tú sabías. Mi amor, entonces, una ropita, algo. Mamá, yo no traje ropa. Pero ¿cómo así que no trajiste ropa si te dije que empacaras lo que necesitabas? Pues es que yo lo que necesito es jugar y traje esto. Y eso es lo que pasa cuando pensamos en el proyecto en términos de lo que se hace y no de lo que se entrega. Quiero que por favor graben esta frase, la escriban grande en algún lado. Lo que haces no define lo que entregas. Es lo que entregas lo que define lo que haces. ¿Qué espera el cliente? El cliente no espera unas tareas. El cliente espera un producto. Tu Que es un tarea. error, que es un error grave, Mauricio, que reacciona a veces la gente así, porque entonces, ¿qué pasa? Te muestran un cronograma. ¿Sí? Un cronograma. Y el cronograma me dice a mí qué me van a entregar. Hace un par de días, en un grupo de WhatsApp salió una pregunta de alguien que decía, y ojalá estés acá, que decía, es que tengo un problema aquí porque estoy reportando el porcentaje físico completado en Project, pero no me cuadra, no sé qué. Bueno, le escribí, oye, puedes hacer esto, pero si quieres escríbeme, llámame. Me llamó, estuvimos hablando media hora, muy interesante. Y la verdad se dio cuenta de que el menor problema que tenía era cómo reportar el porcentaje físico completado. El problema grande es que
Están pensando en tareas, cómo hacer las tareas. Y eso está muy lejos en realidad de todo lo que hay que hacer en el proyecto. Piensen por favor un momento en esto. Si nosotros tenemos que entregar esta bicicleta, ¿sí? Mucha gente va a pensar primero en lo que hay que hacer. Y ese es un inmenso problema. ¿Sí? Levanten la mano, por favor, las personas que dicen, "Uf, mis proyectos son mucho más complejos que una bicicleta". Levántenla. ¿Quién tiene proyectos más complejos que una bicicleta? ¿Sí? Miren, ahí van, ok. Vean eso. Yo creo que todos tenemos proyectos más complejos que una bicicleta. Muchas gracias. Ahora, este es el producto que tenemos que hacer. La pregunta no es cómo lo vamos a hacer, sino realmente qué tenemos que construir. Esto. ¿Ahí hay algo que sobre? Nada. Y si tu proyecto es más complejo que una bicicleta, ¿tienes una descomposición similar a esta? ¿Es más compleja? ¿Menos compleja? Quiero mostrarles un ejemplo real de una EDT realizada para un cliente. Esta es una EDT real de un proyecto de instalación, de puesta en marcha de una máquina lacadora de foil, el que va por encima de las margarinas, yogures, ese papelito de aluminio, en la ciudad de Cartagena, en la planta de producción. En este proyecto, lo que se buscó fue hablar de los entregables del proyecto. Y fijémonos la descomposición. Máquina en operación, periféricos, bodega, personal capacitado. Muchas organizaciones ponen acá capacitación y la capacitación no es un entregable. El verdadero entregable es estas personas ya están capacitadas. Piénsalo así. Los manuales y los procesos. ¿Cuántas veces pensamos en un proyecto es en el producto y se nos olvidan los procesos y la capacitación, el personal que tenemos que entregar capacitado? Miremos, por ejemplo, el personal capacitado. Cursos en materias primas, en operación, en seguridad, mantenimiento, calidad, business process management. Y cada curso tiene unos entregables, los materiales de capacitación, el entrenamiento dictado, el lugar, asistentes, instructor. Piensen por favor en esto y también levanten la mano quien cuando llega a una capacitación se ve a gatas porque no hay salón, no hay proyector, no saben dónde se puede hacer, ni siquiera hubo planeación de refrigerios, te tocó sacar de tu bolsillo, vaya, cómpreme en la tienda 15 croissants por lo menos para darle algo de comer a esta gente. Y seguramente ha pasado. ¿Sí? Y fijémonos, ¿es esto lo que nos dice realmente qué hay que hacer? Acá está la máquina. Hay unas especificaciones, un documento de diseño, la máquina, el kit básico de repuestos. Y el kit básico de repuestos tiene tarjetas, motor, rodillo aplicador, engranaje. Y le hicimos un diccionario de trabajo a rodillo aplicador. Y el diccionario nos muestra realmente lo que hay que hacer. El identificador de cuenta, el código, la declaración de trabajo. Se requieren 2 rodillos aplicadores de 1 metro de ancho, desarrollo 600 milímetros, aplicación de 100 líneas por centímetro, profundidad 50 micras, cotizarlo con Nicol, que es la empresa. Nicol lo entrega en la bodega de Cartagena, se instala uno, se almacena el otro. Eso es lo que hay que hacer. ¿Quién es el responsable? Ahí hay un ingeniero de proyectos llamado Mauricio. Y ahora sí viene, ¿para cuándo? El rodillo debe estar en planta antes de que la máquina se instale, lo que se estima para la última semana de septiembre.
Y ahora sí vienen las actividades. Hasta aquí. Ahora sí, derivado de qué vamos a entregar, sale el qué vamos a hacer. Volviendo al caso de la niña, sería mucho más sencillo decirle, para evitar esta escena, mi amor, busca trajes de baño, sandalias, ropa interior, ropa exterior, chaqueta, camisa, faldita, pantalón, y si quieres llevar 2 juguetes. ¿Sí? Vamos a estar 3 días. Es una muda por día. Llévate 3 trajes de baño. Y le estamos dando los entregables. En un proyecto, la carencia de la EDT se evidencia cuando en algún momento alguien dice, ¿sabe qué se nos olvidó? O cuando vamos terminando y, ¿dónde están los procesos modificados? Pero es que hay que modificar los procesos. ¿Cómo así? ¿Y dónde está este manual de capacitación para la gente que va a utilizar el producto después? Pero es que ya capacitamos a la gente, sí, pero esta gente se va, ¿quién queda capacitado? Sí. Esa es la primera práctica. La siguiente práctica, esta es clave y vean, es resultado mucho más valiosa e importante que hacer muy buenas estimaciones. Descomponer actividad. Resulta que la descomposición de actividades es de lejos una de las formas más importantes y más valiosas para saber lo que hay que hacer en el proyecto y la base para poder estimar duración de las actividades. Todos nos hemos enfrentado a proyectos donde hay una actividad de 2 semanas. ¿Cuál es el problema con esta actividad? Dime por favor al día 8 cómo deberías ir. Tú vas a preguntar en el día 6, ¿cómo van? Bien. Bien es un número. ¿Cuándo te enteras tú de que esta actividad no se cumplió? A las 2 semanas. Ahora, esto es causa de que muchos gerentes de proyectos gestionen hacia el pasado y llegan a esas infames y prohibidas reuniones de seguimiento a preguntar, ¿qué pasó estas 2 semanas? Y se enteran, no, Pedrito no vino tal día, Juanito se enfermó, el cliente no entregó esto, la actividad no la pudimos terminar, entonces Alberto se atrasó, entonces no hemos hecho nada. Y ya se les materializaron los riesgos. Se materializó todo. Y los riesgos, ahorita hablamos de los riesgos, ese es otro problema. ¿Sí? Entonces aparecen los proyectos Sandía. Póngale a eso verde que yo me encargo de decir que es medio rosadito. Pues verde por fuera, rojo por dentro. ¿Qué pasa si en vez de una actividad de 2 semanas, dices, bueno, hagamos 2 actividades de una semana? En este caso, te enteras de que la primera actividad no se terminó al menos 5 días antes de que termine toda la tarea. Te enteras el viernes y no el otro viernes. Tienes más maniobrabilidad. Pero entonces, ¿por qué no más bien hacer esta pregunta? Y no es para que tú lo definas. Y por favor, esto no es micromanagement. Todo gerente de proyectos debe poder responder una simple pregunta. Dime, ¿qué va a hacer mañana cada persona en tu proyecto? Si tú hoy no me puedes responder eso exactamente, ¿quién va a hacer qué mañana? No estás haciendo una gestión efectiva. ¿Qué tal Totalmente si más alineado bien? con lo ágil. Y Silvia nos dice, es importante evaluar output versus outcomes, que es lo que estás diciendo tú en el fondo, ¿no? Y John nos dice, dicen por ahí, divide y vencerás. Sí, señor, los romanos Exacto. eran expertos. Gracias.
¿Y qué pasa si más bien, si la actividad la va a hacer Juan, lo llamamos y le decimos, Juanito, ven, ¿qué vas a hacer el día 1, el día 2, el día 3, el 4? Así. Y vean, a mí me han pasado actividades de 2 semanas y empiezo a hacer la descomposición y casi nunca me han podido decir qué pasa después, perdón, del tercer o cuarto día. Siempre aparece un depende. ¿Depende de qué? Es que si en el día 2 pude hacer esto y pude hacer esto en el día 3, el día cuarto hago esto. Pero si no lo pude hacer el día cuarto, me toca hacer esto otro. Ok. Claro, pero se te sale de las manos, Mauricio, toma agua. Sí, eh, a eso voy. Se te sale de las manos porque es que ¿cómo haces tú realmente para hacer un seguimiento de una actividad en esas condiciones? En el agilismo pasa exactamente lo mismo y tú tienes claramente demostrado cómo funciona la ley de Parkinson. Entonces, si tú permites tareas de ese tamaño, primero se te va a extender todo ese tiempo y muy probablemente en el día 13 de esos 14 días te va a decir, estoy atrasado, no te voy a entregar. Exacto. Y porque ahí entran la ley de Parkinson y el síndrome del estudiante. Ahora imagínense esa explosiva combinación. Ley de Parkinson. Toda tarea se tomará todo el tiempo que se le dé. Síndrome del estudiante. Ay, tengo 2 semanas. Uh, y eso me demora 3 días, 4 días. Pongámonos a hacer otra cosa. Y ahí está lo que sucede. Si estuviéramos en este momento en clase de física y yo les dijera a ustedes, señoras y señores, en 8 días tenemos examen de termodinámica. Levanten la mano quien se pone a estudiar hoy. Uno, dos, ¿sí? La mayoría, Dejamos para bueno, el fin mañana. de semana estudio. El fin de semana hubo fiesta, salida, el cumpleaños de Pedrito, no sé qué. Llegó el lunes, uy, yo no he estudiado. Por la noche, bueno, me pongo a estudiar. Esto está muy pesado. ¿Qué me van a decir el miércoles? Profe, aplazamos el parcial, por favor. Se les dijo 8 días antes. Y en nuestro caso, Ujú. nosotros hacemos control del proyecto solo 3 veces. En la mañana, para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer hoy. A mediodía, para ver si lo que se estaba en la mañana se hizo. Y si no se hizo, se replanea en la tarde. Y al final del día, para saber si lo que estaba en el día se hizo y lo que no se hizo se replanea para mañana. Suena muy simple, es muy simple, pero requiere trabajar con la gente. Y esto se relaciona con esta práctica, rolling wave. ¿Qué significa rolling wave? Y vamos a verlo acá. Si nosotros tenemos estas tareas, aquí están las tareas de 2 días, 3 días, 2 días, 8, 10, 15, 20, 30 días. Lo que podemos hacer nosotros es, esto no es controlable. Digamos que hasta los 2 días es controlable, pero ¿por qué no más bien empezamos a descomponer? Y el rolling wave no es sino la descomposición permanente. Yo me siento tranquilo con que me digan que dentro de un mes va a haber una tarea de 30 días asignada a Fabián. Listo. Pero no me siento tranquilo cuando me dicen mañana empieza una tarea de 30 días asignada a Fabián. Eso no es controlable. Así que algo que podemos hacer es, tomemos esta tarea de 8 días. Perfecto. Porque venga Fabián y dígame qué va a hacer el Mauro, primer, el segundo, el tercer y el son las cuarto día. 12:02, ¿ok? Gracias. Simple. 4 tareitas, ¿sí? Esas tareas
de un día cada una, ¿sí? O de 2 días cada una, más fácil verlas y esas tareitas me descomponen la tarea principal. Ahí tengo los 8 días, pero ahora sé qué hay acá. A medida que vamos teniendo información, vamos descomponiendo. Simple. Un backlog. Un backlog. Otra práctica. Vean, leyes de secuenciación. No puedo mostrarlo porque es confidencial, pero hace unos minutos estaba revisando un cronograma que pasó a un cliente nuestro, un proveedor extranjero, y el cronograma tenía problemas como esto. Esto no estaba conectado acá, esto no estaba conectado acá, por aquí conectan esto, por acá conectan esto, y empezamos a ver actividades que no tienen todas las sucesoras o no tienen predecesoras. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren esta tarea de Yulisa. ¿Qué pasó? ¿Es normal? ¿Es lógico que pase eso? No se mueve nada más en el cronograma, pero si la tarea de Yulisa se atrasa, ¿cuándo nos damos cuenta? ¿Sí? Las leyes de secuenciación son muy simples, pero son leyes. Primera ley, toda actividad, a menos que sea la primera, tiene predecesoras. Toda actividad, a menos que sea la última, tiene sucesoras. Toda fase comienza y termina con un hito. Y justamente eso es para permitir que haya el cumplimiento de esto. Eso nos lleva a que acá, esto que descompuse, deba tener un inicio y un fin. Hitos. Y yo conecto no a las tareas de resumen, sino a los hitos, el comienzo y fin de las fases. Conecto con los hitos, no conecto con las tareas de resumen. ¿Ok? Eso, Esa buena práctica vale oro, Mauricio. Cuando yo trabajaba con cronogramas, que ya no lo hago, bendito a Dios, no toca a veces, pero vale oro. Muy importante. otra práctica, la identificación de riesgos. Esto fue tomado de un documento, de un proyecto muy bien llevado, ¿sí? Pero cometieron un pequeño error y por esto el proyecto no salió como esperaba. Quiero que le den un vistazo a los riesgos. No contar con la experiencia suficiente para abastecer la demanda. Respóndanme a ese riesgo. No satisfacer las necesidades de la demanda. No realizar un estudio de la demanda de servicios. Contar con los recursos suficientes a través de un préstamo para definir la estructura organizacional. ¿Puedo hacerte una Vean, pregunta? ¿Debió presentarse claro, para ese proyecto? por Dios. Vean, hace un tiempo, en un banco cliente nuestro, me llamaron y me dijeron, Mauricio, queremos que nos haga una revisión a todo lo que hemos implementado con base en lo que ustedes definieron y enseñaron. Listo. No hemos podido es con un punto y queremos que por favor se centre en ese, con los riesgos. Bueno, vamos. Llegué yo y muéstreme los riesgos. Un registro de riesgos muy bien formado, con colorcitos todo calificados, pero los riesgos decían riesgo de incumplimiento del contrato por parte del contratista, riesgo de atraso en la firma del contrato. Y yo, ¿dónde está la causa de esos riesgos? ¿Cómo así la causa? Todo riesgo tiene una o varias causas, sea positivo o negativo. No es lo mismo decir riesgo de incumplimiento del contrato por parte del contratista que decir
Riesgo de incumplimiento del contrato por parte del contratista debido a atraso en la entrega de información de especificaciones, debido a enfermedad de una persona del contratista, debido a... Ah, Pero resulta mira que que hay algo muy estamos a... interesante. Ah, disculpa, Dile, pensé que habías parado, discúlpame. tranquilo, René, dile. Eh, mira que es importante pensar en, eh, oye, yo hago la gestión, pero no la hago como cuando uno llena una plana. No sé si se acuerdan cuando hacían planas, que los ponían Mm, en preescolar a hacer planas, porque es que no es una plana, ¿ok? Y hay algo interesante acá y es la diferencia, ¿no? Eh, Porque nosotros en agilismo casi no hacemos este tema de riesgos tan detallado, porque es que cuando tú estás iterando diario, revisando y estás gestionando con el equipo y trabajando en equipo, prácticamente los riesgos se gestionan solos, entre comillas. O sea, ujú, cuando tú desbloqueas, cuando tú estás pendiente del equipo, del proceso, de las herramientas, entonces no te van no te van a estallar en la cara riesgos que vienen cocinándose hace 6 meses. Muy difícil. exacto. Entonces se hace mucho más pequeña esa gestión, más al punto, más un poco menos detallada, pero no porque no se haga. Y yo quiero, o sea, quiero complementar eso acá. No es porque no se haga, es porque se tiene que hacer todos los días. Ujú. Y eso Sí, es algo en lo que ayuda mucho, por ejemplo, el Rolling Wave. En nuestros proyectos, cuando nosotros sabemos correcto. qué hacer cada día, ahí también se van gestionando los riesgos. ¿Sí? Claro, que todo eso está mapeándose a lo ágil, súper chévere. Deberíamos hacer una sesión de webinar haciendo ese mapeo, me parece chévere. Ya lo hemos hablado, Encantada pero me parecería chévere hacerlo. Son las 12:09. de una. Bueno, ¿cómo debes describir un riesgo? ¿Qué nos ha funcionado a nosotros de maravilla? Esta forma. Riesgo de debido a. Esta es la consecuencia. Esta es la causa. Y esta es la que debes atacar. Si aquí dice riesgo de incumplimiento de parte del proveedor debido a demora en la entrega de especificaciones por parte nuestra, ya sabemos qué atacar. Pero si dice riesgo de atraso, riesgo de sobrecosto, riesgo, he visto que dicen riesgo de recurso humano. ¿Cuál? Pues pones una lista de 10 riesgos y ya terminaste con el plan. Y ya, sí. Es más, gracias por eso. Hace un tiempo, en un proyecto de implementación de un core bancario en un banco de segundo piso, le pedí a la gerente del proyecto, que estaba a 4 meses de jubilarse, que me presentara el documento de riesgos. Me dijo, sí, claro, yo te lo envío por correo. Me envió por correo esa tarde, pero el documento tenía fecha de hacía un año. Y yo le escribí, discúlpame, es que creo que esta no es la versión actualizada del documento de riesgos, porque es que mira, tiene fecha de un año. No es que son esos. ¿Cómo así de eso? Pero es que esos son los riesgos de siempre. Atraso, sobrecosto, incumplimiento. Eso era. 7 riesgos en un proyecto de un core bancario. Es más, habían contratado una firma para la gestión de riesgos y la firma salió con esa lista. Y se les acabó Dios. el presupuesto, no volvieron a mirar la lista. Ya Otra que paramos un práctica. momento acá, yo quiero mirar Sí, algo, Mauro, importante. Es algo que nos dice adelante. Magda y nosotros queremos que hablemos en este tono y queremos que este escenario sea para esto. Discúlpame que te interrumpa No, por para supuesto. hablarlo, pero Magda nos dice, qué espacio tan maravilloso para los miércoles, muchísimas gracias. La vida es todo un proyecto con tremendos imprevistos, pues ahora mismo estoy estancada en España por un grave accidente de tránsito que tuve hace Ups. 5 meses. Estancada en el sentido de las lesiones graves que tuve y anímicamente. Pero este espacio me motiva y me lleva a una labor muy importante conmigo misma para pronto salir de todo esto y lograr seguir mi vida normal. Entonces yo Uy, le dije, Magda. pues nos encanta poderte acompañar y poderte hacer un poco más ameno el tema y pues una muy buena energía, ¿no? Pero pues, bueno, qué bueno, ¿no? Magda, nuestra mejor energía
sánate pronto, vuelve pronto y no, adelante. En tu mente está el poder de sanar todo eso y salir mucho más alto de lo que llegaste. Gracias por eso, René, gracias por haberme mostrado. Bueno, otra práctica. Vean, es tan difícil que una organización use esta práctica, pero cuando la usan se han dado cuenta y han dicho, Dios mío, ¿cómo podíamos gestionar proyectos sin esto? Valor ganado. Yo no hay que decirlo, pero es que cuando alguien ve esto lleno de fórmulas, lleno de numeritos, la gente dice, no, nosotros no estamos en la NASA, estamos en Colombia, esto aquí es así, ya hágale, que vamos para adelante y ya, ¿por dónde va? Listo, bien. Y luego los problemas. Si no tenemos valor ganado, sucede algo, y es que solamente vemos el cronograma y lo único que nos afana es el tiempo. Y luego nos damos cuenta de que el proyecto no ganó plata, que resultó quebrado, que la organización se gastó ingentes cantidades de dinero en el proyecto. Algo tan simple como verlo de esta manera. Tenemos que podar este césped. Traemos una persona que cobra 100 por hora y me dice, lo voy a hacer en 1 hora. Esto es lo que esperamos que suceda en 30 minutos, ¿sí? Y si lo hace, ¿cuánto me he ganado? Lleva media hora, así en la hora, 50. ¿En cuánto terminaré? En media hora, ¿sí? Este es mi planeado, ¿sí? Este es mi ganado y vamos bien. Pero ¿qué pasa si a la media hora la persona lleva esto? ¿Cuánto se ha ganado? 50. ¿En cuánto terminaré? En hora y media, ¿sí? Debería estar acá, está solamente hasta acá, y ahí está la diferencia. Esta es la variación. Eso es valor ganado en términos simples. Entonces, en tu proyecto, ¿qué significa? Si Pedro dijo que se demoraba 3 días y se demoró 4, produjiste 3 días con el costo de 4 días. Estás grave. Si Pedro dijo que se demoraba 3 y terminó en 2, produjiste 3 días con el costo de 2 días. Simple y llano. Valor ganado es supremamente sencillo. De hecho, quiero invitarlos a que en el canal de YouTube de Projectical busquen un webinar que se llama Las mentiras que nos han vendido. Valor ganado es difícil. Y van a ver en realidad lo fácil que es valor ganado. Y la última práctica que he clasificado como la más de las más éxito, de las que más éxito tienen, control de cambio. Mi sabia abuela, que en paz descanse, decía, es preferible una vez colorado que pálido toda la vida. Y vean, proyecto en donde me he parado en la raya para decirle al cliente, eso es un cambio. Proyecto exitoso. Proyecto donde alguien me ha dicho o me decía, Mauricio, es el cliente, hágalo. Pero es que eso es un cambio. No, pero hay que hacerlo porque hay que tener al cliente feliz y satisfecho. Pero es un cambio. Es que no significa que no lo vayamos a hacer. Pero si usted me cambia esto, me toca ver todos los impactos que tiene. Y un proceso de control de cambios es muy sencillo. Una persona me pasa una solicitud de cambio, yo la recibo, la paso a análisis a un equipo donde mira varios aspectos. El costo, la duración, el esfuerzo, en fin. Y de ahí pasa a una escalerita de aprobación. Esa escalerita de aprobación es muy importante, porque hay cambios que apruebo yo, hay cambios que aprueba el equipo, hay cambios que aprueba el patrocinador, hay cambios que se aprueban en junta. No todos van para el mismo lado. Y de ahí sale aprobado. Y si es así, cambiemos el plan, ajustemos y lo vamos a hacer. Y si sale rechazado, listo. Pero si sale rechazado, señor, salió rechazado. Si tiene otra alternativa, muéstrela. Y hay lugar a apelación. Silvia nos dice que una cosa es que el control de cambio no tiene costo, pero el impacto es muy importante. Y es que a veces pasan esos juegos y, claro, bueno, es cambiar un campito, métale un campito, no sea malo. Bueno, pero un campito más aquí en la tenemos pantalla. otra oportunidad para otro webinar.
porque nosotros gestionamos distinto en agilismo esto. Y me Exacto. parecería muy interesante que habláramos de esto con algún invitado. La próxima semana tenemos una invitada, la próxima semana es 8 de marzo, ¿no? Bueno, sí. Sí. Bueno, Terminemos para que podamos dejar hablar al público un poquito, Mauro. entonces ahora cuéntenos ustedes de estas 14 prácticas, 7 de agilismo, 7 de tradicional, ¿cuáles han aplicado? ¿Cuáles no han aplicado? ¿Y por qué? Si quieren, levanten la mano. Hay personas que han levantado la mano. Permiso, voy a bajar manos para que quien nos quiera comentar nos levante la mano. Eh, Fíjense que estas son solamente algunas, ¿no? Nosotros hablamos, por ejemplo, en Scrum que en este momento hay cerca de 200 patrones aceptados en el Scrum Book, patrones aprobados ya, ¿no? Como, como parte de una buena práctica, que algunos son complementarios, otros son unos reemplazan a otros. Entonces, estamos hablando de unos que nosotros seleccionamos, ¿no? Mientras van pensando y levantando la mano, pero son muy pocos, ¿no? Si nos quieren contar también, eventualmente, si no se les ocurre la misma pregunta, si nos quieren contar, oye, ¿cuál es muy valioso para mí, aparte de alguno de los que ya vimos aquí hoy? Y mira que ya nos van diciendo realizar los cambios sin documentarlos. Uy, Dios mío, Ush, una de las cosas más pesadas en control de cambio ese es es un una sola palabra. antipatrón. Uy, consistencia. Eso es lo más difícil, pero es lo que nos mantiene sólidos en un proyecto. Consistencia es, si entra un cambio, hay que cambiar desde el requerimiento, el diseño, el código, todo. Y debe quedar un registro. Gracias. Aquí está Rolling Wave y manejo de hitos para mí es súper importante. Perfecto, Ujú. Gonzalo. Juan Luego Ignacio. dice Juan, Mm, Mauricio, para que contestes, creo que aplicar agilidad eh, o no depende de la estructura organizacional. Muchos olvidan ese aspecto. No todas las organizaciones pueden aplicar agilidad. Tampoco otras buenas prácticas. Primero hay que evangelizar al personal y gradualmente tener el conocimiento para gerenciar proyectos. Evidentemente, si no tienes un proceso de gestión de cambio, un proceso de transformación, porque esto no es meter una receta ahí como si fuera algo sencillo. Evidentemente es así, Juan. Muy bien, muchas gracias. sí. Y Juan, algo importante. El usar agilismo o no depende también de si el proyecto soporta o no el agilismo. Recuerda que agilismo lo usamos cuando estamos en un entorno cambiante, cuando el cliente no tiene mucha claridad sobre lo que quiere, pero cuando el producto admite cambios. Imagínate que tú fueras arquitecto o ingeniero civil y vas a hacer un proyecto de construcción de una torre de 12 pisos para apartamentos. Y cuando van en el piso sexto, porque el cliente no tiene mucha idea, dice, ¿sabe qué? Es que la voy a subir a 14 pisos y necesitamos un sótano más de parqueaderos. Está loco. Entonces, no todo proyecto puede tener agilismo, lo que no significa que Correcto. no No, haya elementos del proyecto que no se puedan llevar de manera ágil. Pero hay que entender, agilismo no es falta de documentación. Agilismo no es ni, anarquía. ni ¿Sí? improvisar. Y agilismo tampoco es velocidad. No es velocidad. No Pero es vas a que, tener el producto más rápido siendo ágil. no, pero ahí hay un tema que podemos quedarnos discutiendo todo un webinar, solamente ese puntico, Sí. discutiendo, no, ampliándolo y hablándolo. Y es que nosotros cuando nos enfrentamos a un proyecto, a diferentes tipos de proyectos, lo que debemos tener es herramientas en las manos. Y realmente esto de lo que hemos venido hablando con Mauricio hoy son herramientas. Y tú no usas, si tú vas a atornillar un tornillo en madera, tú no usas un martillo, tú usas un destornillador Phillips normalmente, ¿sí? Y viceversa, si tú vas a clavar un clavo en madera, pues tú no usas un destornillador, tú usas un martillo. ¿Significa que el martillo es malo o significa que el destornillador es malo? Pues no. Entonces, lo que tenemos que siempre pensar es, son herramientas, tengamos las herramientas a mano para proyectos distintos. Tenemos una firma con la que trabajamos con Mauricio, que es Oil and Gas, y usan
las herramientas para proyectos distintos. Y uno pensará que Oil and Gas es solo tradicional, entre comillas, ¿no? Pero no, tienen varios tipos de proyectos por dentro de la organización que manejan de manera ágil, ¿ok? Entonces, incluso las fases de los proyectos en Oil and Gas de exploración se manejan ágil y la producción se maneja tradicional. Entonces, son herramientas, ¿ok? No son peleas ni dogmas, sino adquiere las herramientas y úsalas en el momento apropiado, ¿ok? Exacto. Y aquí viene Jefferson, dice, muchas veces implementamos los cambios de manera inmediata para cumplir la fecha de entrega de un proyecto, sin detenernos a validar el verdadero impacto que estos pueden tener. Jefferson, ese es un inmenso problema en muchos proyectos y en muchas organizaciones. Cuando tú tienes un control de cambios, sencillamente le muestras al cliente las implicaciones de este control de cambios. Y a mí me gusta ahí aplicar la filosofía de Vito Corleone. Sí. La mejor manera de decirle que no a alguien es que él mismo lo diga. Sí. Todos estos señores, empezando por este, han tenido una filosofía que nos muestra, mira, no estamos obligados a imposibles. Si usted quiere el cambio y quiere que el proyecto termine aún en la misma fecha, le vale 3 veces más. Pero tú sabes que Este eso es no el es cierto, cambio, ¿no? esta es la Ley de demora, este Brooks, es el costo. ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Es un pero hay que tener en cambio. cuenta la ley de Brooks y no va a pasar porque vas a tener una zona de imposibilidad. Entonces, tampoco puedes proponerle eso a un cliente porque entonces no por embarazar a 9 mujeres vas a tener un bebé en un mes. ¿Ok? Puede pasar, exacto. Puede ser Claro, que no. Con ese cambio, imposible terminar a tiempo. Es un cambio. Y cambio significa nueva línea base, nuevo proyecto, nuevo cronograma, nuevo presupuesto, es nuevo claro. todo. Sí. Desde esa óptica, sí. Dice John, Mauricio, es práctico tener un riesgo por cada actividad, depende de la actividad. De lo que hemos hablado hoy de descomposición de tareas, no, no es práctico, no es práctico. Pero hay riesgos que tú puedes factorizar y tener una gestión general para esos riesgos. Supongamos, actividad, pintar la fachada de la casa. Es más, descompongamos, pintar la fachada del tercer piso. Riesgos, que se caiga, que se maree, que la escalera falle. Tú puedes tener 15 riesgos relacionados con esa actividad, pero entonces factorízalos y actúa sobre seguridad industrial. Actúa con un Claro. sitio en sitio, ¿ves? Pero, ¿qué es Claro, porque importante? no es ¿Sí? práctico. Imagínate un documento de 50.000 millones de páginas sin exagerar. No tiene sentido. Entonces, no tiene, Más, no he tiene tenido sentido, sí. cronogramas de ocho mil Mira, doscientas líneas. Imagínate 8.200 riesgos. No tiene sentido, pero hay muchos que puedes factorizar. No es que no sea importante, pero tampoco correcto. es práctico. Dice Y hay unos que pueden EBM, ser más genéricos sin factorizar, ¿no? sí, Eh, exacto, dice Andrés, valor ganado, la empresa se rehúsa. se rehúsa. Y eso Uy, me parece increíble, Mauricio. O sí, sea, ¿cómo puede la misma empresa reducirse a que tú calcules valor ganado si es una manera como estás de alguna manera prediciendo que no es posible, pero de alguna manera tratando de predecir cómo vamos, para dónde vamos y cómo vamos a llegar? es la única Increíble, o sea, forma que que la misma tienen de empresa, si están conocer trabajando cómo va el tradicional, proyecto. te diga, no lo calcules. Ujú. El EBM, en tradicional todos es la los años única que llevo forma. en Ahí tenemos proyectos, que nunca ver los que hay otras clientes. herramientas en lo ágil, ¿no? Sí. Otro, John también nos dice, EBM, en todos los años que llevo en proyectos, nunca los clientes, las empresas lo aplican. Bueno, los riesgos por general no se tienen en cuenta sino Sí, cuando ya es un hecho. Donde ya se debe aplicar son soluciones y al solucionar se olvidan los planes de mejora. Eso es muy cierto. Y es que, Luceliana, correcto. Y en nuestro agilismo, en cerebro, agilismo hay algo importante. mm, Tenemos un delay ahí, Mauricio, y nos estamos pisando. Te vale, escucho con delay y es por eso, discúlpame. no te preocupes. Eh, los riesgos, por eso es que en agilismo manejamos los riesgos desde
desde el día a día, ¿ok? Porque es que cuando tú analizas el riesgo en una revisión mensual, en un mes pasan muchas cosas. Entonces, cuando un Scrum Master está desbloqueando a un equipo todos los días, se da cuenta de sus problemas, que tiene un problema técnico, un problema humano, alguien se enfermó, lo que sucede, lo está haciendo todos los días. Esos riesgos no se te van a materializar porque estás haciendo la gestión todo el tiempo. Lo que decía Mauricio es que yo reviso en la mañana y al mediodía y por la tarde. Me parece exagerado, nosotros hacemos solo una reunión al día El daily, de 15 pero minutos, diaria. ¿no? Pero Exacto, ay, es tan, es tan importante porque te desbloquea y hace que los riesgos no se materialicen, ¿no? O por lo menos no tan grandes. Es más fácil un riesguito así chiquito que acaba de nacer, ¿ok? Que un riesgo que en 6 meses te volvió un monstruo gigantesco. A ver cómo vas a hacer. exacto. Y mira, los riesgos no se Dale. tienen en cuenta, la identificación de riesgos. Se puede estimar riesgos sobre la ruta crítica del plan, pero ten cuidado, para Pablo, si tú piensas en riesgos solo sobre la ruta crítica, solo estás pensando en riesgos relacionados con el tiempo, con el cronograma. Y mira, créeme, si Eso iba a tú has decir. estado en proyectos atrasados, que creo que no nos ha pasado a ninguno, no, era el No, tiempo lo más importante. Un proyecto no se atrasa porque la gente es perezosa. Se atrasa porque hubo cambios, porque hay algo más importante que cumplir, porque hay calidad que cumplir. Eso era lo más importante. claro. Bueno, Mauricio, se nos acabó el tiempo. ¿Listo? Eh, de, muchas gracias de participación vía chat. No se atrevieron en esta ocasión como a hablar. Nos gustaría que en la próxima ocasión de pronto intercambiáramos y charláramos, que el escenario lo queremos así, charlado. Porque es que si se dan cuenta todo lo que nos fueron diciendo, afirmando, aportando o preguntando, indica unas experiencias distintas de las que todos podemos aprender. Entonces, muchísimas gracias. Así queremos que sea este escenario. Eh, el próximo miércoles vamos a seguir aquí con Mauricio y una invitada especial, súper, súper especial. Es 8 de marzo y queremos hablar de la experiencia de una eh, persona muy experimentada en proyectos, mujer, obviamente, y vamos a hacerle una entrevista con Mauricio para que veamos sus puntos de vista, sus dolores, sus logros y lo que tuvo que enfrentarse de pronto en toda esta carrera. Y yo creo que ahí vamos a tener algo también muy valioso. ¿Ok? Entonces, de mi parte, para dejar que ya Mauricio se despida, muchas gracias por estar en Muchas este escenario. gracias. Vamos a estar aquí todos los miércoles juiciosos compartiendo con ustedes y tratando temas. Un abrazo, nos vemos. Gracias, Mauricio. Bueno, esperen esta charla. En el correo les llega cómo revivirla. Muchas gracias a todos. Muy feliz tarde.